Los fenómenos eléctricos en la naturaleza son conocidos desde la antigüedad, aunque no fue hasta el 600 a.C. en la ciudad griega de Mileto cuando un hombre llamado Tales estudió una forma de electricidad mucho más modesta que el rayo. Los griegos apreciaban una piedra llamada ámbar, la cual al ser frotada con una pieza de lana se producía un fenómeno parecido al de los imanes. El ámbar generaba una fuerza que era capaz de atraer a pequeños objetos. Tales de Mileto denominó a esta propiedad electrón, tomada de la palabra griega que significa ámbar, nombre que años más tarde daría origen a la palabra electricidad. Para entender este fenómeno, tomemos una barra de vidrio y otra barra de ebonita, y las frotaremos ambas con un paño de lana. Una vez frotadas ambas barras, al intentar juntar las barras de cristal, se observa que se repelen. Las barras de ebonita también se repelen al intentar unirlas. Pero si intentamos unir una barra de cristal con una barra de ebonita, ocurre una atracción en ambas. Entonces, se deduce que la barra de ebonita adquirió una propiedad diferente a la del cristal. A esta propiedad se le denominó carga eléctrica. La razón es que al frotar el vidrio con la lana se logra arrancar del vidrio electrones débilmente unidos que pasan al paño. De esta manera el paño queda cargado negativamente debido al exceso de electrones y el vidrio que perdió electrones queda con carga positiva. De acuerdo a esto, a la superficie de las barras de cristal, la fricción le ha quitado electrones, quedando con carga positiva. En cambio, a la superficie de cada barra de ebonita, la fricción le ha añadido electrones, dándole así una carga negativa. El comportamiento de atracción y repulsión de las barras se atribuye a las cargas eléctricas e ilustra un principio fundamental de las cargas eléctricas estáticas. Dos cuerpos con cargas de igual signo se repelen, mientras que las cargas de signos diferentes se atraen. Estos efectos tienen aplicaciones comerciales. Por ejemplo, la atracción entre cargas diferentes se demuestran en una copiadora electrostática. Los componentes de la copiadora le dan al papel una pauta de carga positiva que duplica exactamente la imagen del papel que se está copiando. El carbón en polvo cargado negativamente es atraído a las zonas cargadas positivamente, recreando la misma pauta. Otra forma de cargar eléctricamente los cuerpos es por inducción. Esta forma de electrización se presenta cuando un cuerpo se carga eléctricamente al acercarse a otro ya electrizado. Veamos este ejemplo. El planeador de hoja de aluminio no tiene carga eléctrica, pero se le aplica carga a un globo de goma. Al acercar el globo al planeador, este se comporta como si tuviera una carga compuesta. El globo lo atrae. En realidad el planeador sí tiene carga ahora, causado por el globo sin estar en contacto con él. La explicación es la siguiente. Los electrones extras del globo que le proporcionan la carga interactúan con algunos electrones del metal del planeador, impulsándolos hacia afuera. Las partes exteriores del planeador forman ahora una carga positiva. Ahora, al tener cargas opuestas, los dos objetos se atraen mutuamente. El concepto de carga eléctrica es el principio fundamental para explicar todos los fenómenos eléctricos. En la naturaleza, la carga eléctrica es una propiedad inherente a la materia e inseparable de ella, y al igual que en muchos conceptos físicos como la energía y la masa, la carga eléctrica no tiene una definición en esencia, sino una definición operacional, es decir, solo se conoce a partir de sus interacciones con otras cargas, y de esta forma es que pueden ser observadas y medidas. Por lo tanto, la forma de identificar cada tipo de carga es a partir de las fuerzas de atracción y repulsión. No es posible observar interacciones eléctricas entre cuerpos carentes de carga eléctrica. Asimismo, la carga eléctrica solo se observa en cuerpos con masa. Ella es inseparable de la masa y por lo tanto, cuando se habla acerca de una carga, lo correcto es decir portador de carga. Sin embargo, no es lo acostumbrado.
Así que en lo adelante, al referirse a una carga, hay que tener claro que se está refiriendo a un portador de carga, que indudablemente también posee masa. Las cargas pueden ser de dos tipos, positivas o negativas. Cargas del mismo signo se repelen, como se vio en los ejemplos anteriores, al acercar dos barras de bonita o dos barras de vidrio previamente frotadas. Y cargas de signos diferentes se atraen, como en el caso de una barra de ebonita con una barra de vidrio también previamente frotada. Pero cabe preguntarnos, ¿de qué manera la seda le transmite la carga a la barra de vidrio? La respuesta se obtuvo al entrar al mundo microscópico del átomo. Si dividimos la materia cada vez en partes más pequeñas, llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo. Todos los elementos existentes en la naturaleza están constituidos por átomos, y estos a su vez por tres tipos de partículas fundamentales: protones, o carga positiva, neutrones, que no tienen carga, y electrones, portadores de la carga negativa. Un átomo a su vez puede ser comparado con un sistema solar, con el Sol siendo el núcleo y los electrones los planetas en órbita. Un átomo consta de un núcleo central, que está compuesto por protones, los cuales llevan la carga positiva, y neutrones que no tienen carga alguna, ambos fuertemente unidos. Alrededor del núcleo se encuentran orbitando los electrones que llevan la carga negativa, formando entre ellos lo que denominamos el átomo. El electrón es una partícula subatómica que posee una carga eléctrica elemental negativa, además de ser una partícula fundamental de la naturaleza, ya que por el momento no se conoce que estas partículas puedan estar constituidas por miembros más pequeños, como en el caso de los protones o los neutrones, que sí están constituidos por quarks arriba y abajo. Su masa es pequeñísima, siendo 1836 veces menor que un protón, incluso menor que los quarks. Un átomo aislado tiene en su núcleo una carga positiva equilibrada por las cargas negativas de los electrones. La carga de un átomo aislado es cero. Un átomo con exceso de electrones tendrá carga negativa, mientras que un átomo al que se le han arrancado electrones tendrá carga positiva. Para poder adquirir estas cargas, los electrones tienen que ser liberados de sus órbitas, y esto se logra mediante una fuerza externa, como por ejemplo un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Todos los átomos tienen indicado en la tabla periódica de los elementos su número atómico, que nos da la información de cómo es la estructura atómica de cada material. En otras palabras, representa la cantidad de electrones y protones que posee el átomo de cada elemento. Por ejemplo, el número atómico del hidrógeno es 1 y el número atómico del helio es 2, como se representa en las siguientes imágenes. Cabe destacar que todos los átomos tienen el mismo número de electrones y protones. Cada átomo se conforma por órbitas llamadas capas, que son las líneas donde se encuentran girando los electrones alrededor del núcleo. En el núcleo se ubican los protones, que tienen la función principal de mantener cierta fuerza de atracción con los electrones para que no escapen de sus órbitas. Este equilibrio natural de los átomos se debe a que la misma cantidad de protones en el núcleo es la misma cantidad de electrones que giran en las capas, toda vez que el átomo se encuentra en reposo, que quiere decir que el átomo se encuentra a temperatura ambiente sin excitación alguna. Entonces, es evidente que los electrones que están en las capas más próximas al núcleo experimentan una fuerza de atracción mayor al núcleo que los electrones que se encuentran en la última capa. Por lo tanto, un electrón de la última órbita resultará sencillo sacarlo de su órbita con una pequeña excitación, debido a la leve fuerza de atracción que experimenta con el núcleo. A la última órbita se le llama capa de valencia, y los electrones que se desprenden de sus órbitas en la capa de valencia se les llama electrones libres o electrones de valencia, porque no están atados a ningún átomo y en su lugar dejan un espacio en la capa de donde salieron. Los electrones de valencia contribuyen a las reacciones químicas y determinan sus propiedades eléctricas.
El número máximo de electrones por cada capa de valencia viene dado por la siguiente expresión, donde Ne es el número de electrones de la capa de valencia y N minúscula representa el número de la capa de valencia. Por ejemplo, el número atómico del cobre es 29, lo que quiere decir que cada núcleo de un átomo de cobre tiene 29 protones y a su vez 29 electrones girando en las órbitas o capas. Aplicando la ecuación del número de electrones por cada capa de valencia, estos estarán distribuidos de la siguiente manera. En la capa número 1, según la fórmula, hay 2 electrones. En la capa número 2 hay 8 electrones. Y en la capa número 3, 18 electrones. Si sumamos la cantidad de electrones de las 3 capas, nos da 28 electrones. Pero como el número atómico nos dice que hay 29, estaría faltando 1. Por lo tanto, es el único que estaría en la última capa. Si se pudiera observar un átomo de cobre, se vería de esta manera, observándose que los 2 electrones en la primera capa, debido a su cercanía con los protones, experimentan una fuerza de atracción con el núcleo mayor con respecto al último electrón que se encuentra en la cuarta capa de valencia. Por lo tanto, como el cobre tiene un electrón en la última capa de valencia, sería sencillo que se vuelva un electrón libre ante una excitación mínima. Y es por esa razón que el cobre es un excelente conductor de flujo de electrones o corriente eléctrica. Como podemos ver, un electrón libre deja un hueco que debe ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones, el cual es la base de la electricidad. Como en electricidad tenemos interés en los electrones que se encuentran en la última capa, entonces los átomos de los materiales se simbolizan así. Quiere decir que la parte interna de un átomo de cobre tiene una carga neta de 1 positivo, ya que tiene 29 electrones, de los cuales 28 se encuentran en las capas internas y 1 en la capa de valencia. Por lo que a causa de ello, la atracción que siente el electrón de valencia pues es más 1. De acuerdo a esta propiedad, los materiales se clasifican como conductores, semiconductores y aislantes. Los materiales conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente. Tienen un gran número de electrones libres y se caracterizan por poseer de 1 a 3 electrones de valencia en su estructura. Los materiales semiconductores tienen menos electrones libres que los conductores. Tienen 4 electrones de valencia en sus estructuras atómicas. Sin embargo, a causa de sus características únicas, ciertos materiales semiconductores constituyen la base de artefactos electrónicos, tales como el diodo, el transistor y el circuito integrado. El silicio y el germanio son materiales semiconductores comunes. Los materiales aislantes se utilizan para evitar la corriente donde no es deseada. Comparados con los materiales conductores, los aislantes tienen muy pocos electrones libres y se caracterizan por poseer más de 4 electrones de valencia en sus estructuras atómicas. En 1897, Thomson entendió que la radiación que se observaba en el interior de un tubo de vidrio casi al vacío, sometido a un potente campo eléctrico, era provocado por los electrones que salían lanzados del cátodo o electrodo negativo en dirección hacia el ánodo o electrodo positivo. Sometiendo esta radiación a diferentes pruebas, fue capaz de medir la relación entre la carga y la masa del electrón, pero no pudo medirlas por separado. En 1909, al otro lado del Atlántico, en la Universidad de Chicago, el físico norteamericano Robert A. Millikan diseñó un sofisticado experimento para medir la carga de un electrón. Dentro de una caja con 2 electrodos que activan un potente campo eléctrico, se rocían unas gotas de aceite con un pulverizador. Algunas de estas gotas, cargadas por la acción de una fuente de rayos X, pasan por un orificio realizado en el electrodo superior. Por fricción, con el aire las gotas pronto alcanzan su velocidad terminal, cayendo sin aceleración. Por lo tanto, la fuerza de la gravedad se equilibra con la fuerza de viscosidad que actúan sobre una gota. De igualar ambas fuerzas, se calcula cuánto vale el radio de la gota. Cuando el campo eléctrico se enciende,
La fuerza eléctrica es capaz de levantar la gota de aceite en contra de la gravedad, alcanzándose una nueva velocidad terminal. Igualando esta vez la fuerza eléctrica con la de la gravedad más la fuerza de la viscosidad, se calcula finalmente la carga de la gota. Repitiendo el experimento muchas veces, Millikan se dio cuenta que el valor de la carga de la gota era múltiplo del mismo número, 1592 por 10 elevado a la menos 19 coulomb, comprobando que la carga eléctrica está cuantizada. Cuando decimos que una magnitud está cuantizada, significa que existe una cantidad mínima, que es la más pequeña cantidad posible de esa magnitud. Cualquier cantidad superior de esa magnitud contendrá un número entero de veces de esa cantidad mínima. Entonces concluyó que este tenía que ser el valor de una carga elemental, la carga del electrón. Este valor no está muy lejos del que se acepta actualmente, 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora, conociendo la carga del electrón, ya se podía calcular cuánto vale su masa, encontrándose que era casi 2000 veces más pequeña que la masa del más diminuto de los átomos, o sea, el del hidrógeno. Para cuantificar la carga eléctrica se ideó una unidad de medida llamada coulomb, y su unidad equivale a la carga que tiene 6,25 por 10 a la 18 electrones. Para la carga eléctrica, la cantidad mínima o elemental es la carga del electrón o protón, y la designaremos con la letra E, y es indivisible. La carga total expresada en coulomb de un número dado de electrones se establece en la fórmula siguiente. La carga eléctrica es igual al número dado de electrones entre 6,25 por 10 elevado a la 18 electrones. Ejemplo. ¿Cuántos coulomb representan 93,8 por 10 elevado a la 16 electrones? Recortando la fórmula sería: carga eléctrica es igual a 93,8 por 10 elevado a la 16 electrones entre 6,25 por 10 a la 18 electrones. Eso es igual a 15 por 10 elevado a la menos 2 coulomb. Por lo tanto, nuestro resultado sería 0,15 coulomb.